Hombre, pues yo te voy a hablar de un personaje muy interesante, ¿eh? Un personaje muy interesante que, mira, por decirlo de alguna manera, yo creo que le podemos llamar el horrible hombre cerdo de Deerfield Beach. ¿Y tú, Edgar, por tu parte? Pues el mío va a ser el hombre perro, ya que estamos hablando de perros, pues hombre perro. El mío también es un hombre, pero es quizás Pero el hombre... este no es perro ni Este no ni es cerdo. no es Un poco cerdo, animorph, si no es animorph, es un poco cerdo, es un poco pervertido, es un poco guarro también, porque de hecho os voy a hablar del hombre grasiento de Loran Minjak. Pero bueno, como digo, hablaremos a continuación en el monográfico que empieza ahora mismo. Y vas a empezar tú, Daniel, con este Inquietantes Humanoides volumen 3, que como hemos dicho, tratará sobre un hombre cerdo, ¿no? Un hombre muy feo. Un hombre horrible, un horrible hombre cerdo que se dejó ver entre los años 1973 y 1974, en los que unos desdichados alumnos y algún que otro profesor tuvieron la desgracia de encontrarse con este ser repugnante, asqueroso, horrible. Olía mal. Esto se lo debemos a unas entrevistas que se realizaron en 2007 con Jay Peterson, que es el protagonista, por decirlo así, de nuestra historia. Es a través de él que iremos presentando todos los hechos tal como sucedieron. Y también con la señorita B. Clemens, que fue profesora de la escuela de Deerfield Beach entre los años 1968 y 1977. ¿Cómo empieza toda esta historia? Pues como digo, tenemos que irnos a la escuela elemental de Deerfield Beach, en Florida. ¿Una escuela elemental es una escuela de fuego, de agua, de electricidad? No exactamente, una escuela elemental viene siendo algo así como una escuela de primaria. Ah, escuela de lo básico. Lo básico, exactamente. Y allí, en esa pequeña escuela de una localidad, como decimos, de Deerfield Beach, que aunque hoy en día tiene cerca de 80.000 habitantes, por aquel momento apenas llegaba a los 8.000 en 1973. Era el típico pueblecito americano de Florida, donde los niños tenían el placer de poder pasar unos veranos cálidos y jugar en el recreo, en manga corta, sin sufrir las inclemencias de otros estados del norte. Muy bien podría haber ocurrido que este caso se tratara del Crocoman, pero no fue así, porque lo que sucedió es que tuvo lugar un episodio de una histeria colectiva brutal. Con esto no quiero decir que se pueda catalogar simplemente como histeria colectiva. Quiero decir que efectivamente hubo histeria y que afectó a muchísimas personas. Vamos a empezar por el primer día, el auténtico día forteano. 3 de noviembre de 1973. De repente, en mitad de clase, una niña, una compañera del amigo Jay Peterson, que tenía la costumbre de sentarse siempre en la parte del final de la clase, atrás del todo. Era una niña tranquila, una niña discreta, como casi todos los niños que en primaria se sentaban atrás del todo. Y de repente la pobre niña se levantó, señaló hacia la ventana y gritó como una poseída: ¡Hombre cerdo, hombre cerdo! ¡Es un hombre cerdo! La escena evidentemente sorprendió a Jay Peterson y a todos sus compañeros, los dejó en un estado de shock, en un estado tanto de shock como de alucine, de aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué le pasa a esta niña? De auténtico encuentro con el absurdo. De auténtico fortianismo, de auténtica falta de sentido global, o sea, de no entender en ese momento la existencia ni en qué consiste, porque todo eso está cuestionando la verdadera matriz del todo. Sin embargo, la curiosidad innata de los niños pequeños se sobrepuso. Todos superaron esa sensación de absurdo, de desamparo, de pérdida de noción de la realidad, y decidieron que había que investigar. Todos se levantaron de sus pupitres, corrieron como balas hacia la ventana para ver a qué narices había estado gritando como una loca su compañera. Y a pesar de que no pudieron ver nada a través de la ventana, la pobre niña estaba muy alterada, estaba muy asustada, estaba en un estado de terror inconcebible. Tuvo que ser consolada por la profesora y acompañada a la enfermería para que tratara de calmarse. Seguramente le dieron algunas medicinas de esas que también funcionan. Y bueno,
al final, cuando se tranquilizó un poquito, pues fue enviada a casa, porque seguía sin estar en condiciones para soportar pues las horas lectivas. Que había entrado en un estado de shock. De pánico total. De pánico, sí. Pobrecilla, Pobrecilla. O sea, algo realmente... ¿Algo vio? Algo daba a entender que vio esta chica, ¿no? La profesora no es tonta. A esa chica, esa niña, ¿no? Mejor dicho, estaba pasando por un estado emocional muy alterado que casi le impedía hablar, ¿no? Y no hacía más que decir tonterías, ¿no? Porque, ¿qué si no una tontería hablar de un hombre cerdo? Un hombre cerdo. Un hombre cerdo. Un hombre cerdo... Un hombre cerdo. Entendemos un hombre con cara de cerdo, quizás. Todo esto, pues lógicamente dejó a los chavales del colegio, de la escuela elemental de Deerfield Beach, completamente exaltados. Y los llevó, pues, a lo que suele pasar en los colegios de primaria y en los institutos. Radiopatio, nunca mejor dicho. Madness. Exacto, a una auténtica radiopatio de leyenda, ya de formación de leyenda urbana. Porque en ese momento todo el mundo comenzó a explicar historias del hombre cerdo, a dibujar supuestos dibujos de cómo podía ser este hombre cerdo. De cómo podía ser este hombre cerdo que nadie había visto salvo la niña. Según pasaban los días, como te puedes imaginar, Alejandro, la mente de los niños es incansable y va de una cosa a otra. Y bueno, con el paso de los días, si no vuelve a haber un input que siga manteniendo viva esa historia, todo se va diluyendo. Así que al final de la semana los niños pues tenían más en mente el fin de semana. Viernes por la tarde, se acaba la escuela, llega el fin de semana, esas maratones de pelota en la calle, esas maratones de quién sabe qué, esas maratones de protodelincuencia rompiendo retrovisores, quién sabe. El caso es que la historia de este monstruo estaba perdiendo importancia, estaba perdiendo fuelle. Pero fíjate que desafortunada es la vida, Alejandro. Como decimos muchas veces aquí en este programa, la vida no perdona. Y no les perdonó la semana, ni una buena perspectiva de fin de semana, porque ese mismo viernes por la tarde dos chicos volvieron a verlo. Y la verdad es que la experiencia volvió a ser terrorífica. Tuvieron que volver a ser tranquilizados por la profesora, que, ojo, la profesora no lo vio, solo lo vieron estos dos chicos, ninguno de sus otros compañeros consiguieron verlo. Estaremos hablando de una posible ya histeria colectiva, aquello in the making. Es que evidentemente esto volvió a dar fuelle a la historia. Suponemos que los niños se fueron de fin de semana contándole historias demenciales a sus padres en esas cenas con amigos de la familia, con hijos también, que unos intentan hablar pues de su trabajo y demás, y los niños de repente empiezan a contar historias que cortan el rollo, cortan la onda, no sé cómo lo diríais vosotros en Latinoamérica, cortan el ambiente a esas familias de mediana edad que intentan tener comidas, veladas con cierta civilización, con cierto comportamiento. Pero, como digo, la mayoría de chicos seguían sin tener encuentros con el hombre cerdo. Sin embargo, pasó lo que iba a tener que acabar pasando. Y es que si recordáis aquel caso de los Leprechauns en Liverpool, sí, aquella oleada, los niños de la escuela elemental de Deerfield Beach se dieron a la locura, se dieron a la demencia, se entregaron en cuerpo y alma a la búsqueda y captura del hombre cerdo. Alrededor de la escuela había pues un área de bosque más o menos densa, y los niños partían de la base de que el hombre cerdo no podía venir de otro sitio que de los bosques. Así que organizaban patrullas cuando salían del colegio por las tardes para tratar de encontrarlo, para tratar de avistarlo. Pero no todos tenían la suerte o la desgracia de poder tener un encuentro con este humanoide. Pero recuérdanos, Daniel, ¿cuántos testigos hubo hasta ese momento del hombre cerdo? De momento tenemos solo 3. La niña del principio, y luego justo al final de la semana, el viernes, tenemos a otros 2 chicos que lo ven además desde la misma situación, a través de la ventana de clase. Habría que esperar a las vacaciones de Acción de Gracias para que tuviera lugar el siguiente encuentro. Siguiente encuentro ya que destaparía oleadas de histeria total respecto al caso de este hombre cerdo. Pero estoy ahora pensando, Daniel, y es que en el primer caso lo vio una niña que está en clase, una niña sí. que inmediatamente grita para avisar quizás a sus compañeros y a la profesora de que algo extraño está viendo a través de la ventana, y debe ser muy breve esa visión, porque nadie más lo ve, y también se repite esa brevedad
en ese segundo avistamiento compartido por otros 2 alumnos. Completamente. Y fíjate que según vayamos desgranando un poco los encuentros, porque al final acaba habiendo otro tipo de testigos también, no solo los niños, parece que no es tan atrevido como parece este hombre cerdo. Es como si tuviera cierto temor. El siguiente encuentro, el tercero, como te adelantaba, tuvo lugar también mirando a través de la ventana de una de las clases que estaban en la primera planta del edificio, y en este caso ya lo vieron varios chicos de la clase que acabaron llorando de terror. Algunos de ellos incluso se escondieron debajo de los pupitres. A todo esto hemos de añadir que, lógicamente, esto no quiere decir que el encuentro fuera mucho más raro que los otros, sino que, como era de esperar, los niños ya llevaban unas semanas... Atentos ahí, acechando. Unas semanas, exactamente, aparte de acechando, ya con la historia en su cabeza, con el temor metido, y seguramente pues ya estaban en un clima de... En cualquier momento, cuando menos se lo podrían esperar, quizás Exacto. Al girar una esquina, al adentrarse en un pasillo, al meterse en una letrina, aparecería el hombre cerdo, aquel horrible ser. Pero fíjate que la fortuna quiso que en este caso, en el que los niños ya lloraban a lágrima tendida, no fueron solo ellos quienes lo vieron, sino que la profesora, atención, la profesora también vio a esta cosa, también vio al hombre cerdo. Lo vio tan pronto como estaba tratando de retirarse de la ventana, cuando había sido descubierto. Y lo vio además alejarse hacia los bosques que rodeaban la escuela. O sea, los niños tenían razón. Los niños tenían razón. Alguien se había asomado a la ventana. La profesora no pudo ver con demasiada claridad lo que había ahí, lo que era esa persona exactamente, pero vio claramente que alguien se había asomado y que tan pronto como lo habían descubierto había huido. Aquí es cuando entran en juego ya las fuerzas del orden. La policía acaba dejándose caer por la escuela, empieza a tomar declaración a algunos niños, porque lógicamente tienen temor de que se trate de algún perturbado, de algún pederasta que esté acechando a los niños, exactamente. Y bueno, pues empiezan a hacer todo tipo de pesquisas, empiezan a preguntar a alumnos, empiezan a preguntar a profesores, se dan cuenta, pues como puedes imaginar, de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, que no todo el mundo lo ve. Pero la policía empieza a darle importancia cuando ya es una profesora, una persona adulta, la que da constancia de que efectivamente, sea lo que sea quien sea, alguien ha tratado de estar ahí como incordiando a los alumnos. El caso es que, como decimos, el tiempo es maravilloso, el paso del tiempo es un milagro, lo cura todo, o eso dicen, y también hace que la memoria nos traicione, y hace que nos olvidemos de cosas terroríficas, afortunadamente. Así que, transcurridas ya las vacaciones de Navidad, al volver los niños a la escuela, ya había pasado un tiempo prudencial, y bueno, de nuevo, el asunto del hombre cerdo estaba otra vez de capa caída, porque como decimos, los niños pues habían estado ocupados con sus regalos y afortunadamente distrayendo sus mentes del terror en estado puro. Aún así, algunos de los compañeros de clase, comenta Jay Peterson, que seguían con la historia y cada X tiempo, cada X días, una semana, otra también, en el recreo volvían a sacar el tema y decían que bueno, que qué había pasado con el hombre cerdo, que podrían seguir buscándolo, quizá algún día lo encontrarían, porque a todo esto Jay Peterson y sus compañeros más cercanos no eran de los que habían tenido, digamos, la fortuna de encontrarse a este ser. Pero fíjate que la criatura se dejó ver por última vez en marzo. Ya habían pasado unos meses y cuando todo el mundo pensaba que ya había desaparecido, que era cosa del pasado, ¡zas!, se dejó ver una vez más. Una vez de terror, una vez de congoja. Pobres niños, imaginároslos, ya completamente recuperados de aquel encontronazo. La pobre niña, que seguramente había tenido que recibir tratamiento psicológico en la escuela, había tenido que estar tomando calmantes durante varios días, había tenido problemas para dormir. Cuentan que incluso se hacía pipí por las noches en la cama. Pues no tuvieron descanso, porque meses después, como digo, cuando nadie lo esperaba, volvió a aparecer. Y esta vez apareció ante una multitud de chavales un miércoles, a la hora de la comida, justo en el recreo, delante de todo el mundo. Lo vio también otra de las profesoras, que consiguió verle la cara. Dijo que no tenía una sensación como de maligno, pero que había algo realmente extraño. Claramente se veía que era un humano, pero era un humano
con claras deformidades. Eso te iba a decir, ¿no? Porque yo en todo momento, más que pensar en literalmente en un híbrido entre un ser humano y un cerdo, pienso en una persona con algún tipo de malformación, de mutación, pero que fíjate, le hace tener una cara muy extraña, ¿no? Te pongo muy la situación para que desagradable. Te pongo en la situación para que veas cómo tuvo lugar este encuentro. Tú fíjate, Jay Peterson estaba tranquilamente en el recreo, eran la 1:30 de la tarde, y estaba pues jugando con sus compañeros, y de repente oyen un auténtico grito, un auténtico chillido, que no parecía en absoluto un chillido feliz, un chillido de júbilo, un chillido de juegos. Un lamento, más bien. Parecía un grito auténticamente de lamento, de terror. Venía de la parte trasera del colegio, que estaba justo al lado de la autopista. Corrieron en la dirección de donde provenía el grito, y allí se encontraron con una profesora que estaba tratando de recoger y de llevar corriendo de vuelta al colegio a un grupo de entre 4 y 5 niños aterrorizados. No solo ellos, sino también la profesora. En cuestión de segundos, otros profesores comenzaron a hacer lo mismo, a reunir a todos los niños, diciendo que estuvieran tranquilos y que se reunieran con los profesores todos juntos y con el resto de clases en el comedor, que estaba pues a pocos metros de donde había tenido lugar este último encuentro, que como digo, pues parece ser que fue visto por multitud de personas, ya no solo los niños, sino también varios profesores. Sí, sí. Y allí empezaron a hablar con la policía, porque la policía todo esto ya se personó. Los profesores llamaron a la policía de que esta persona, quien quiera que fuese, seguía volviendo a dejarse caer por ahí, por las cercanías del colegio. Cercanías, que no propiamente sí, los terrenos del colegio. Dentro del recinto del colegio nunca consiguió entrar. Lo máximo que se acercó... ¿Qué pasa? ¿No puede andar nadie por las afueras de un colegio? Parece ser que no, ser que no. Pues para hasta los profesores se mosquean, tienen que llamar a la policía. Cosas, no, es que atención. ¿Pero mira, qué hacía este hombre? ¿Quieres Simplemente se dejaba ver. ¿Quieres la descripción, Alejandro? A ver. Mira, la profesora dijo que cuando ella lo vio, esta última profesora, dijo que estaba como acechando desde detrás de unos pinos que había justo en la parte trasera, como mencionaba antes, cerca de la autopista. Dijo que medía alrededor de 1,80 y que pesaba por lo menos unos 90 kilos. Era un hombre que estaba hermoso, que estaba rollizo. Evidentemente era lo de menos. Se fijó en la vestimenta, por ejemplo. Dijo que llevaba unos pantalones tejanos azules, muy desteñidos, muy envejecidos. Que llevaba también una camisa de franela. Hombre, de momento nunca habíamos hablado de humanoides que vistieran tejanos y camisas de franela. Pues este vestía tejanos muy envejecidos, camisa de franela de cuadros, como esas típicas que llevan los leñadores en las películas de David Lynch. ¿De qué planeta podría proceder? Pues yo no sé de qué planeta, si aparece en la famosa timeline que hay por internet de aliens y tal, pero... Yo creo que no, de hecho sé que no. La cara. ¿Cómo era la cara? Esa faz. Pues la cara, efectivamente, según la profesora, era prácticamente la de un cerdo. Evidentemente tenía facciones humanas, pero se parecía mucho a la de un cerdo. Me imagino que por la nariz, el hocico. Efectivamente, tenía la nariz completamente respingona y unas orejas como salientes y acabadas como en forma de triángulo, o sea, como típicas como de los cerdos o de un perro, como... En punta. En punta, exactamente. A ver si va a tratarse de algún ser del mundo férico. El caso es que lo más terrorífico de este hombre eran dos detalles. Tenía la mandíbula inferior prominente, con los dientes hacia afuera, especialmente los colmillos, como si fuera un jabalí. Pero el detalle más forteano, el detalle más de extrañamiento, auténtica sensación de ferecía, eran sus ojos. Tenía los ojos, cuando hizo contacto visual con la profesora y pudo vérselos, tenía los ojos como los de una persona ciega, como completamente velados. Tuvieron lugar multitud de interpretaciones. Es verdad que cerca del colegio, a pocos kilómetros, había un centro especializado en el cuidado de personas con deficiencias psíquicas, con problemas de malformaciones y demás. Qué casualidad. Pero lo extraño es que, a pesar de que la policía fue en primer lugar allí para intentar recabar información, a ver si algún paciente había tenido últimamente problemas con el personal del centro, si había tenido algún arrebato y se había escapado, no había constancia no había habido ningún incidente, nadie había dejado el centro de forma repentina,
y en el momento en que los pacientes habían dejado en algún momento el centro era porque se iban a reunir con sus familiares y estaban en compañía de ellos. Es decir, nadie había estado vagando suelto que perteneciera a esa institución. ¿Y no dieron ningún tipo de descripción estos policías al personal de esta institución? Por supuesto que la dieron, pero el personal del ¿Y centro pues dijo que no había nadie que concordara con esa descripción en el centro, y esta fue la última visión de este hombre cerdo que tuvo lugar en Deerfield Beach. Desde entonces, desde 1974, de aquel mes de marzo, no volvió a dejarse caer por allí. Jay Peterson realmente se pregunta a día de hoy todavía si aquello fue un episodio de histeria colectiva, si el desencadenante fue nada más y nada menos que aquella niña, que por lo que fuera estaba en alguna situación inestable o no, y tuvo aquella visión, y todos los demás, digamos de alguna manera, se contagiaron. Pero él realmente tiene sus dudas. Él tiene sus dudas, así como las tiene también la profesora, la señorita Clemens, porque, en fin, consideran que cuando adultos que intentan, digamos, retrotraerse de ese clima de histeria, de pánico colectivo, también acaban viendo eso, es porque algo o alguien realmente estuvo dejando caer durante aquel año por la escuela elemental de Deerfield Beach.